sostenible, gran diálogo sobre temas de movilidad, cómo nosotros podemos aportar para el desarrollo no solamente del país, sino del mundo entero. Gracias por conectarse. Tenemos a todos a las personas que se conectan no solamente del Ecuador, sino también de todo el mundo. Gracias, Ecuador les da la más cordial bienvenida. La Comisión de Tránsito del Ecuador, a través obviamente de su abogado, Carlos Valareso, el director ejecutivo, les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Tenemos panelistas de calidad, toda la semana hemos estado con panelistas tanto nacionales como internacionales, dándonos a conocer detalles específicos del tema de movilidad. Para tener una visión de un mejor comportamiento, de una mejor llegada hacia una movilidad sostenible que va a involucrar no solamente a las autoridades, sino también a los ciudadanos, queremos darles paso a un video para tener una visión mucho más amplia. Luego daremos a conocer quién está como invitado en esta noche por la Semana de la Movilidad. Vamos a dar paso al siguiente video. Muy buenas noches. Celebremos la Semana de la Movilidad Sostenible y nuestro compromiso es ser parte de una cultura vial alternativa que mejore el medio ambiente. ¿Sabías que existe una pirámide jerárquica de movilidad? El peatón es el usuario más importante, vulnerable y el más común de la vía pública. El ciclismo, junto con la caminata, son alternativas de transporte saludables, mejora la calidad de vida y no dañan el medio ambiente. Transporte público, vehículos motorizados de servicio, cuyo manejo inadecuado representa un impacto ambiental significativo. Transporte de carga, importante medio de transporte que coadyuva las actividades económicas del país. Transporte particular, los automóviles y motocicletas son altamente contaminantes y su aumento afecta directamente al medio ambiente. Tomar conciencia del uso de una movilidad sostenible es vital para proteger el planeta y la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Recuerda que el cambio es posible con la colaboración de todos. Y el cambio es posible con la colaboración de todos los ciudadanos y también de todas las autoridades, donde nosotros vamos a poner también nuestro granito de arena para hacer una sociedad más sostenible, una sociedad que va a preservar el medio ambiente y sobre todo va a tener una cultura vial y de movilidad totalmente diferente. En este cuarto día de conferencias tenemos el grato honor, amigos y amigas, de contar con Adrián Castro Piedra, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador, con el tema de movilidad sostenible y política pública. Estimado Adrián, qué gusto tenerle en esta noche. Él es doctor de jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República del Ecuador. Además cuenta con varios diplomados internacionales también en temas de accidentes de tránsito, pericia y reconstrucción de muertes violentas y documentología. También es consultor en varios proyectos de movilidad de tránsito, transporte y administración pública. Un invitado de lujo que el Ecuador obviamente tiene y que le damos la más cordial bienvenida a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Adrián, qué gusto. Muy buenas tardes, querida Sandy, estimadas amigas y amigos. Es un placer estar con ustedes finalizada la tarde en este interesante módulo que se ha generado por iniciativa de la Comisión de Tránsito del Ecuador para hablar sobre la movilidad activa y temas que a todos nosotros nos interesan sin duda alguna, y para mí es un gusto dirigirme a ustedes y conversar un poco sobre este tema que tanto nos apasiona y nos ha llenado de interés, sobre todo cuando estamos hablando de una nueva ley de tránsito, y en esa medida pues muy contento, insisto, de poder compartir ustedes un poquito de lo que la ley de tránsito nos trae frente a la movilidad sostenible. Me voy a permitir compartir una pequeña diapositiva que he preparado para poder conversar y obviamente receptar todas sus comentarios, sus observaciones o sus preguntas con respecto a esta temática. Desde acá de la Agencia Nacional de Tránsito, un placer entonces iniciar esta conversación sobre la movilidad sostenible.
y los retos dentro de la reforma de la ley de tránsito en función de la política pública. Y bueno, cuando se trabajó este proyecto de ley dentro de la Asamblea Nacional, lo que fundamentalmente se hizo antes de escribirla, de borronearla, como se dice vulgarmente, es recoger todas las observaciones de los colectivos de biciusuarios del país que pudieron darse cita en la Asamblea Nacional. Fue un trabajo muy participativo, partiendo de que en la ley de tránsito que acabó de ser derogada, entre comillas, hablamos de una suerte de modificación de derogatoria en ciertos artículos y modificaciones en otros, tenía únicamente 2 artículos que tenían que ver con la movilidad activa, con los biciusuarios, no se diga con los peatones, ni siquiera tenía una pirámide de la movilidad dentro de este tema. Y esta nueva ley de tránsito, pues, incorporó por primera vez una pirámide de la movilidad. De hecho, ustedes así lo van a encontrar dentro de la ley de tránsito que fue publicada el 10 de agosto del año 2021 y de la cual estamos muy orgullosos porque esperamos que se lleve a la práctica efectivamente a través de una política pública. En esta pirámide de la movilidad que ustedes ya la habrán revisado, la habrán escuchado y es muy trillada, se habla ya de los peatones, de los ciclistas, usuarios, del transporte público, del transporte comercial y finalmente del transporte particular. ¿Y cuáles son los objetivos que hoy por hoy tiene la ley de tránsito con relación a la movilidad activa? Primero que uno de los objetivos fundamentales es el impulso a la movilidad sostenible y la reducción de la contaminación ambiental. Y segundo, el fomento del respeto al peatón, al biciusuario y al uso cotidiano de los medios de transporte pertenecientes a la movilidad activa. Dicho sea de paso, dentro de esta ley, la movilidad activa está o es un subconjunto que está contenido dentro de la movilidad sostenible, es decir, dentro de ese capítulo grande que está en la nueva ley de tránsito que tiene que ver con la electromovilidad y luego también la movilidad activa, como acabo de mencionar. ¿Qué dice nuestra ley sobre la movilidad activa, queridas amigas y amigos? En el artículo 214 se establece el concepto de la movilidad activa. Y dice que es aquella que depende del movimiento físico de las personas, incluyendo la caminata y el uso de la bicicleta, y se vincula a los principios de la movilidad sostenible, desde la cual se prioriza aquellos modos de transporte que generan menor impacto ambiental, social y económico. La promoción de estos modos de transporte busca disminuir el uso del vehículo a motor para desplazamientos de corta y mediana distancia. Aquí aparece un factor fundamental para empezar a hablar de la movilidad activa, que tiene que ver con esos incentivos, esa forma en que el Estado promueve los medios más amigables con el ambiente y, lógicamente, los más apegados con la salud y los más eficientes en cuanto tiene que ver con la economía y lo social. De tal manera que, como ustedes pueden ver, esta ley ha traído un concepto lo bastante extenso y claro para que no quede absolutamente ninguna duda de lo que estamos hablando. Y también nos da un mensaje de que la movilidad activa no habla sobre largas distancias, sino sobre cortas y medianas distancias. Estamos diciendo un mensaje de que no necesariamente hablamos de un ciclista deportivo, por ejemplo, en el caso de una persona que utiliza la bicicleta, sino de una persona que se desplaza rutinariamente desde un punto a otro, pero hablando de una mediana y corta distancia. Lo cual es lógico, pues muchas personas erróneamente asocian la movilidad activa únicamente con el ciclista deportivo, cuando estamos hablando de un biciusuario, que es el término más adecuado para traerlo a colación dentro de esta temática. Entre los principios generales de la movilidad activa están la accesibilidad, la inclusión, la seguridad, la salud, la eficiencia, la calidad, la innovación tecnológica y la capacitación. Ahora bien, muchos de estos conceptos están plasmados dentro de la ley, pero una cosa es hablar sobre lo retórico que puede estar dentro de la ley y trasladarlo a una política pública. Por eso es que la ley trae deberes y tareas para la Agencia Nacional de Tránsito y para los gobiernos autónomos descentralizados, porque no necesariamente una norma declarativa es el fin de lo que uno espera frente a la movilidad activa y de las acciones que obviamente están detrás de esto. Primeramente, hablemos de que tenemos que trabajar en un reglamento general,
y luego los gobiernos autónomos descentralizados tienen que desarrollar las ordenanzas para aterrizar en lo que tiene que ver con la movilidad activa. Ahora, ciudades como Quito, como Cuenca y otras ya tenían y ya cuentan hoy por hoy con ordenanzas de la movilidad activa, y de hecho fue un factor fundamental y además, y hay que decirlo, parte de los artículos que están dentro de la ley de tránsito son precisamente traídos o elevados de categoría al justamente haber revisado las ordenanzas de estas dos ciudades que hoy nos traen importantes beneficios, importantes avances con relación a la movilidad activa. Como por ejemplo la planificación de la movilidad, donde ustedes pueden ver que existe la obligación de implementar medidas que promuevan la movilidad activa, que incentiven y fomenten el uso de las clases de transporte sostenibles y fortalezcan el servicio de transporte público. Adicionalmente a esto, el impulso de los planes, programas y proyectos en coordinación con los entes encargados de la salud pública para impulsar el uso de los transportes sostenibles como una medida para reducir además los índices de mortalidad relacionados con las afecciones respiratorias, cardiovasculares, contaminación y siniestros de tránsito, entre otras cosas. Todo esto está dentro, insisto, de la ley orgánica actual, pero se habla además de otros temas tan importantes como, por ejemplo, el sistema de transporte público en bicicleta, que es un verdadero desafío como parte de una política pública municipal. No todas las ciudades del Ecuador, no todos los cantones del país cuentan con sistemas de bicicleta pública, y para ello obviamente hay que empezar a construir una política mediante ordenanzas que fomenten dentro de los territorios la creación primero del escenario pertinente, del escenario y la infraestructura necesaria para aterrizar en un sistema de bicicleta pública. Hablemos aquí de dos cosas que son fundamentales dentro de una construcción de política pública, como son primero el presupuesto que tiene que tener desde el 10 de agosto de esta ley. Todos los municipios obligadamente en el país tienen la obligación de contar con presupuesto para infraestructura peatonal y ciclística dentro de sus territorios, que es fundamental. Amigos y amigas, sin dinero es imposible emprender proyectos, planes y programas dentro de las entidades públicas encargadas de este particular. Y luego de esto, una planificación para tener los suficientes servicios obviamente, para que le puedan dar la seguridad suficiente al biciusuario, como son las ciclovías, las ciclorrutas, las actividades recreativas para generar conciencia dentro de la ciudadanía, dentro de todas las personas que obviamente son parte de los actores de la movilidad, los elementos de seguridad que necesita contar, como los ejes ciclísticos, el viario de la ciudad, la pacificación del tránsito, la buena señalización y demás, que necesita de recursos. En esa medida está planificada justamente y pensada la ley de tránsito para que los municipios del país empiecen a soñar y a emprender y a ejecutar los sistemas de transporte público de bicicleta. Sin duda, parte de aquello también está dentro de que los municipios tienen que coordinar acciones con las entidades gubernamentales, en este caso con la ANT, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con la CTE, para planificar, diseñar e implementar las medidas que fomenten una intermodalidad con el transporte terrestre. Esto va de la mano, amigas y amigos, de la necesidad de que el transporte público, ya sea el colectivo o el masivo, empiecen a poner dentro de sus unidades, a implementar en sus unidades las portabicicletas, por ejemplo. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Este es un proceso paulatino pensado dentro de la ley para los diferentes servicios de transporte público. ¿Cuándo va a ocurrir esto? De acuerdo con la nueva ley, cuando se dé la renovación de las unidades, cuando existan incrementos de cupo o cuando existan reajustes tarifarios que probablemente ocurran, insisto, todos estos cambios, todas estas transformaciones y renovaciones en los siguientes meses o años, de tal manera que esto va a ir progresivamente pasando en nuestro país, pero todas aquellas unidades de transporte público y el transporte masivo en el Ecuador van a tener la obligación de contar con estos elementos que son parte de la política pública que tiene que ser desarrollada y complementada por parte de los gobiernos autónomos descentralizados y por parte de la Agencia Nacional de Tránsito. Hay muchos
hay muchos beneficios dentro de lo que dice nuestra ley de tránsito con respecto a la movilidad activa. Y así es como se construye justamente esta política pública de la que estamos hablando hoy en día. Y solamente para decirles algunos beneficios que se me vienen a la mente en este momento, estamos hablando de un transporte absolutamente rápido, flexible, muy práctico. Es un transporte que satisface ampliamente la tipología de los desplazamientos que tenemos en nuestras rutinas diarias, todos y cada uno de los que estamos aquí. Hablamos de un auténtico catalizador para hacer uso de la bicicleta y que sea aceptada como un medio de transporte habitual en nuestra sociedad. También se considera como una medida muy, muy eficaz para promocionar el uso de modos de transporte mucho más asequibles y mucho más eficientes. Optimiza el espacio público, eso creo que es algo que lo hemos visto en muchas gráficas. Ustedes han podido ver, por ejemplo, el aparcamiento de bicicletas públicas, en donde tenemos muchas bicicletas que sustituyen el aparcamiento de escasos coches cuando hablamos del espacio público. La seguridad en la circulación, pues una vez que implementamos o hablamos de la movilidad activa, automáticamente se genera una pacificación del espacio público obligatorio y necesario cuando hablamos de la movilidad activa. Y luego, aunque parezca soñador, y lo hemos visto en otros países, sí genera y fomenta muchísimo la identidad local de nuestras ciudades, de nuestros cantones. Los sistemas de bicicleta pública mejoran incluso el paisaje urbano, le dan un caché distinto a la ciudad frente a las distintas ciudades que están colapsadas de vehículos, y se llega a constituir como un verdadero atractivo de la ciudad, un adorno, y no solamente para las plazas, parques, calles de las ciudades, sino además, insisto, se traduce en una identidad local que es muy bonita de verlas en las diferentes ciudades, cuando hablamos de la bicicleta pública. Por supuesto que para hablar de una normativa y de una política pública, estos cambios normativos tienen que derivar o aterrizar en políticas que incentiven el uso de la bicicleta. Porque esta nueva ley de tránsito, esta reforma, lo que dice es que todas las entidades públicas y privadas del país tienen la obligación de incentivar al uso de estos medios de transporte, sea caminata, sea bicicleta, y además del transporte público, el vehículo compartido. ¿Cuántos incentivos pueden haber? Pues depende mucho de la creatividad por cómo se construye una normativa por parte de las entidades públicas. Tantos incentivos, díganme ustedes cuántos pueden haber, a lo mejor un día extra de vacaciones, un bono, o a lo mejor un seguro contra accidentes, y tantas cosas que se pueden generar a través de una política para incentivar el uso, que muy probablemente generará un atractivo importantísimo para las personas que vayan a dar este paso importante, y hablemos de que sus desplazamientos a sus oficinas serán a través de estos medios. Parte de la política pública que tiene que construirse mediante estas normativas también tienen que aterrizar en la promoción de una generación de infraestructura segura para los biciusuarios. Como les dije, las ciclovías, las aceras compartidas pero seguras, con elementos de seguridad para evitar incluso atropellamientos. La promoción de las zonas 30, que es muy importante. Fíjense en las ordenanzas locales que implementación de zonas 30 de velocidad, que no son otra cosa que en estas zonas residenciales disminuir la velocidad, e incluso en la nueva ley de tránsito ya las zonas escolares escalaron del reglamento a la ley disminuyendo la velocidad a 20 kilómetros por hora, que es también algo muy interesante. La promoción de la participación ciudadana, la promoción de la participación de la academia en la toma de decisiones. Esto es importante. Yo recuerdo en la ordenanza del Cantón Cuenca, por ejemplo, se establece la creación de un comité de gestión público-privada en donde está la academia, en donde están biciusuarios, representantes de los peatones, de las personas con discapacidad, y forman parte de un colectivo que lo que hace es fiscalizar que el gobierno local cumpla con las metas, con los proyectos y planes que se han propuesto durante el POA, el Plan Operativo Anual, y que necesariamente están contenidas dentro de una política pública, dentro de una ordenanza. El desarrollo de senderos para uso deportivo y recreativo. Esto es una práctica habitual en los países
que están mucho más avanzados en materia de impulso a la movilidad activa, pero no está lejos de la realidad de nuestro país. Los fines de semana se ha estilado hacer en muchas ciudades, cerrar ciertas vías, ciertas calles, avenidas, para poder distribuirlas hacia las personas que realmente hacen uso de la movilidad activa y promover, mostrar cómo se puede manejar de mejor manera un viario, y estas actividades generan lógicamente conciencia, está también dentro de la ley, y el trabajo con la empresa privada. Esto es fundamental porque si es que solamente está en manos de la autoridad pública y de los viceusuarios o usuarios del diario, como ustedes quieran, trabajar en el incentivo de estos medios, no sacamos absolutamente nada. La empresa privada, la institución privada, el segmento de la sociedad que se encuentra generando empleo en el país, también tiene que involucrarse en la seguridad y el espacio para dotar de los parqueos, para poder aparcar las bicicletas. Hay muchos ejemplos que se han dado sobre este particular, en donde la empresa privada incluso ha inyectado fondos y recursos para poder colaborar con la urbe en el orden cuando de movilidad activa se trata. Yo tengo mucha fe, la verdad, y les digo con todo el entusiasmo que tenemos dentro de la Agencia Nacional de Tránsito, de que ahora que empezamos con una ley este 10 de agosto, vamos a darle un giro importante al país y vamos a empezar a conversar mucho de la movilidad activa, de la micromovilidad y de la electromovilidad, que son temas que lógicamente ameritan un tratamiento mucho mayor dentro de nuestra legislación. Es fundamental, amigos, la capacitación a los conductores. Dentro de la nueva ley de tránsito, esta parte de la capacitación y formación a conductores se establece, pero con absoluta claridad, que tienen que obligatoriamente constar en los cursos de conducción, los programas de movilidad sostenible y un proceso de sensibilización a los conductores mediante las situaciones vivenciales, siendo o simulando a las personas ser personas con discapacidad o peatones o biciusuarios. Y aquí les hago acuerdo de unos ejercicios que hemos visto por internet muchas veces y otros que lo hemos hecho en la práctica, quienes hemos tenido la oportunidad de participar en gerenciamiento de empresas de movilidad. Y es muy importante decirlo, no me dejan mentir algunas amigas y amigos que están aquí presentes y que conocían de cerca ese particular, pero cuando a un conductor del transporte público, comercial o particular le ponemos en una situación de un biciusuario y en una situación de una persona con discapacidad, ya sea auditiva, visual o física, ustedes van a ver el nivel de sensibilización y de concientización que generamos. Esto no estaba en la ley. Hoy por hoy, todas estas prácticas de situaciones vivenciales son parte de la obligación que tienen los cursos de formación y capacitación a conductores. Fíjense ustedes lo que es sensibilizarle a una persona, a un conductor, el hecho de bajarle a un conductor del transporte a una esquina e intentar parar el transporte público o comercial. Sentirse como una persona con discapacidad que muchas veces ha sido vejada y obviamente abandonada en la vía pública sin que se le pueda dar acceso a una movilización adecuada. ¿O qué tal si le enseñamos al conductor particular, comercial o público que la distancia entre su medio o modo de transporte y una bicicleta es de trascendental importancia? Porque una cosa es respetar 1,50 m de distancia entre una bicicleta y otro modo de transporte, que apegarse lo suficiente que podría producir un siniestro de tránsito e incluso la muerte a un biciusuario o a un peatón. Situaciones vivenciales que hoy están dentro de la ley y que nos invitan, insisto nuevamente, en construir una normativa lo suficientemente robusta dentro de lo local, sin perjuicio de que dentro de la Agencia Nacional de Tránsito, como entidad rectora y reguladora de la movilidad en nuestro país, pueda trabajar en ciertos reglamentos o normativa secundaria que pueda ayudarles a los GATS a construir de mejor manera aquello. Ya hablamos sobre la pacificación del tránsito hace un momento, es algo fundamental, y en la pacificación del tránsito entra otro elemento que me gusta siempre compartir con ustedes, que es el urbanismo táctico. Cuando se escribió la ley, entre otras cosas, entre otros conceptos, hablamos de la pacificación del tránsito, pero además de hablar de esto, hablamos de conceptos nuevos y distintos como el urbanismo táctico, que no es otra cosa que ensayar
las modificaciones en una vía pública para que antes de una intervención definitiva de una obra o infraestructura definitiva, veamos cómo funciona y cómo empieza a moverse, ¿no es cierto?, las personas, los biciusuarios, las personas que andan en automóvil, para poder mejorar esa convivencia vial de la que tantas veces habla la ley en diferentes episodios. El urbanismo táctico es básico. Ya se ha ensayado en otras partes, ustedes han visto en diferentes sitios, no solamente de nuestro país, sino del mundo, cómo muchas veces colocando ciertos elementos en la vía pública se puede llegar a reducir la velocidad, reduciendo la sección de las vías en algunos casos, en otra incorporando ciertos elementos como reductores de velocidad, ciertos elementos incluso de señalización horizontal, dibujos que se han ensayado en muchas partes y que han dado muy buenos resultados cuando se habla del urbanismo táctico, que redunda o aterriza en esto de la pacificación del tránsito que es básico dentro de la movilidad activa. Nuestra ley orgánica, nuestra nueva ley orgánica nos trae algunos retos en este sentido. Primero, la construcción de la política pública, es decir, el desarrollo de la normativa y los reglamentos relacionados con la implementación de la movilidad de cero emisiones. Aquí nuevamente aterrizamos en la movilidad sostenible, que no necesariamente solo la movilidad activa, hablamos de la electromovilidad, hablamos de la micromovilidad y hablamos de la movilidad activa. El desarrollo de una normativa para la regularización de vehículos eléctricos, las bicicletas eléctricas, los scooters, etcétera. El desarrollo de los planes, los programas de difusión y socialización de la movilidad sostenible, que se trabaja lógicamente, como dice la norma, de la mano de la academia y de los actores que están prestos para colaborar con los municipios o con las entidades de control, escuelas, por ejemplo, no profesionales y profesionales de conducción. Hablamos también de las inversiones para garantizar el abastecimiento de energías limpias en la movilidad eléctrica. Para esto, insisto, hay programas nacionales e internacionales que promueven estas sanas prácticas para el desarrollo de la movilidad activa dentro de nuestros territorios. La implementación de la tecnología de la información y la comunicación en los sistemas de transporte público y comercial, la adaptación de los conceptos de la seguridad vial sostenibles al medio nacional y la modernización de los modelos de gestión de la industria del transporte. Son algunas de las bondades y retos que nos trae la nueva ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial y que lógicamente aterrizan en esta construcción normativa, en esta construcción de una norma pública lo suficientemente robusta que le permitan al país el día de mañana contar con los elementos de una construcción pública. Lejos de hacer un monólogo, porque de eso se trata justamente esta clase de eventos tan importantes en donde podemos hablar de la movilidad activa, sí es necesario conocer buenas prácticas que se han desarrollado como políticas públicas a nivel nacional y local. Yo les invito, queridas amigas y amigos, a revisar políticas públicas que han dado resultado en el país y otras que obviamente se encuentran en proceso o en camino de que se vayan dando. Por ejemplo, las ordenanzas de Quito y Cuenca. Las ordenanzas que están este rato al alcance de ustedes, y yo les podría compartir incluso al final de esta exposición como parte de un material informativo para que conozcan cómo es que se desarrolló esto. Y les indico de plano algo que es muy interesante. Cuando se construían estas ordenanzas, y voy a referirme a la de Cuenca, de la que fui parte de la construcción, primero hablamos de un proceso de participación bastante amplio. En el proceso de participación se hicieron varios foros con los biciusuarios, con los peatones, para conocer cuáles son los principales obstáculos que tienen a la hora de movilizarse. Y esto nos permite aterrizar en los deberes, derechos y obligaciones también que tienen los biciusuarios y los peatones, porque no todo es solo derechos, hay muchas obligaciones que hay que cumplirlas. Conocer la realidad de la zona urbana y la zona rural. Yo recuerdo en los foros de la movilidad antes de la construcción de la ordenanza de Cuenca, por ejemplo, que era muy enriquecedor conocer que en el campo, por ejemplo, el problema o muchos de los problemas que tenían en la zona rural eran los perritos, ¿no? Los canes, que muchas veces
producían ciertos problemas a la hora de conducir una bicicleta, mientras que en la zona urbana eran los problemas, los baches, eran problemas los temas de infraestructura viaria, del mantenimiento de la vía, los postes y elementos que pueden o llegaban a perjudicar la movilidad totalmente eficiente dentro de las realidades. Y así empezamos a trabajar este tipo de cosas, pero fundamentalmente, y más allá de eso, hablábamos de una ordenanza que pueda llevarse a la práctica. ¿Y cómo llevamos a la práctica una ordenanza o una normativa si no es a través de presupuesto? Pero era lógico que el presupuesto salga de un subsidio cruzado. ¿Quién debería cancelar o de dónde deberían salir los fondos para trabajar en movilidad activa? Pues nada más y nada menos de quienes utilizamos el auto particular. Y ustedes tienen dentro del COTA, dentro de las leyes, varios impuestos, el impuesto al rodaje, el impuesto a los vehículos, que es un impuesto cruzado, pues quien más daña el viario y quien más daña el medio ambiente tiene que cancelar a quien más cuida el medio ambiente y quien más cómodo le hace el viaje a una persona en vehículo particular. Ese subsidio cruzado permitió en la ciudad de Cuenca que el 50% del presupuesto que sale de estos impuestos vehiculares sea destinado para la movilidad activa. Porque fácil es hacer ordenanzas que tengan mucha retórica, mucha lírica, mucho discurso, mucho poema, cuando no tenemos los recursos suficientes para llevarlos a la práctica. Y así es como se llega a construir una política, una verdadera política pública que con el paso del tiempo, pues, termina dando resultados muy, muy importantes cuando hablamos de esta construcción interesantísima en cuanto a la movilidad sostenible. Hay varios ejemplos de lo que se puede hacer para poder incentivar justamente desde lo local el uso de la movilidad sostenible, el uso de bicicletas, la caminata y más, como ustedes podrán ver en algunas ciudades, la incorporación de biciparqueos en diferentes puntos seguros de la ciudad, la incorporación de elementos de seguridad, cámaras que estén incluidas dentro de los diferentes puntos de biciparqueos para evitar siniestralidad, robos o hurtos de bicicletas, parqueaderos cercanos al transporte masivo, a las paradas de bus, para que podamos generar esta intermodalidad de la que tanto estamos hablando. Y lógicamente también depende mucho de la creatividad de las administraciones públicas. Muchos han trabajado en parques lúdicos, en capacitaciones constantes, en jornadas de capacitación constante hacia peatones, ciclistas, conductores. La señalización y la mejora en la señalización de los pasos peatonales, una excelente señalización dentro de las ciclovías, las ciclorrutas, las actividades recreativas que les dije hace un momento, el software para poder controlar el sistema de bicicleta pública, que es algo fundamental para las ciudades que han emprendido este tipo de iniciativas, y lógicamente pensar en que todos estos servicios tienen que tener tarifas asequibles. Como parte de los aportes que yo les puedo mencionar dentro de la movilidad activa, de cómo se construyen políticas públicas, y este rato pues presto a poder conversar con ustedes, a dialogar, a resolver cualquier tipo de dudas, de comentarios frente a lo que hemos conversado. No me gustaría que quede esto un solo monólogo, sino también en que vayamos conversando sobre las diferentes propuestas o inquietudes que ustedes tengan. Les agradezco mucho por su atención. Perfecto, gracias Adrián Castro Piedra, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador. Nos ha hablado un poco sobre el tema de movilidad sostenible y política pública, un tema importante para que tanto los servidores públicos, para que tanto la ciudadanía en general pueda tener un conocimiento mucho más amplio de una movilidad sostenible. Y por supuesto tenemos varias preguntas, mi querido doctor. Nos dicen justamente, hay un amigo que nos dicen que si bien es cierto, los GATS municipales tienen esta potestad de tener las competencias, ¿cómo se podría hacer si estos están
no con los recursos necesarios para poder asumir todas las competencias de tránsito. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cuál sería quizá la mejor manera de que los GATS puedan asumir las competencias? Bueno, en principio, hoy por hoy la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte Terrestre le da una competencia absoluta al gobierno autónomo descentralizado municipal para emprender programas, planes y proyectos que tienen que ver con la movilidad activa. Pero sobre todo yo les invito a revisar también la resolución 006 del año 2012 del Consejo Nacional de Competencias, en donde si ustedes pueden ver y localizar, me parece que es en el artículo 20 o 27 de esta ley, se establece que parte de los recursos para ejercer la competencia del transporte, el tránsito y la seguridad vial es precisamente el impuesto a los vehículos. Claro, muchas veces los municipios se reservan esos fondos para cualquier tipo de obras, menos para la movilidad activa. Yo les invito más bien ahí a las autoridades de los gobiernos municipales a que cumplan con la resolución 006 y empiecen a trabajar en el subsidio cruzado. Todos esos fondos tienen que estar encaminados para el fortalecimiento de veredas y ciclovías, infraestructura peatonal y ciclística, conforme dice la resolución 006. Bueno, tenemos John Zambrano también que nos tiene una pregunta para usted, doctor. Para impulsar un sistema de transporte público en bicicleta, ¿es necesaria una educación en la sociedad? Y que ya existe dentro del Ecuador, porque existe ya una educación que no está consolidada, pero está avanzando. Una gran parte de la población que vive sobre todo en sectores que sufren de inseguridad social. ¿Cuál sería una solución ante esta premisa? ¿Qué más se podría hacer? Bueno, yo creo que una solución muy importante es crear comunidades críticas, comunidades que empiecen a conversar y hablar mucho sobre la movilidad activa. Para esto ha habido, sin duda alguna, hay que hacer un mea culpa y una autocrítica de parte de las instituciones públicas que no han llegado a crear estas comunidades críticas, estas comunidades unidas que empiecen a hablar sobre la movilidad activa. En la experiencia que tuvimos en la ciudad de Cuenca se empezó a hablar mucho del tema y empezamos a generar el Foro de la Movilidad Activa, un foro de la movilidad activa que aglutinó prácticamente a la mayoría de biciusuarios de la ciudad y a la mayoría de representantes de los peatones de la ciudad. Ese foro empezó a generar la suficiente bulla, permítame usar el término, dentro de nuestra sociedad para empezar a trabajar en proyectos importantes con los que tiene que nacer la conciencia social en la movilidad activa, como es la construcción de ciclovías, la comunicación con los vecinos y frentistas de las ciclovías. Fíjense lo importante que es comunicarse con la gente. Yo recuerdo en la ciudad de Cuenca cuando dibujábamos las ciclovías, antes de emplazarlas y empezábamos a dibujarlas, muchos frentistas salían a oponerse a la ciclovía y decían, bueno, vamos a perder nuestro parqueadero, vamos a perder nuestro lugar de estacionamiento para clientes y más. Y claro, ahí viene la necesidad de que la autoridad no necesariamente irrumpa en estos emprendimientos que tienen los frentistas de estas intervenciones, sino que también le dé alternativas y espacios para que su negocio no caiga. Si teníamos por ahí el espacio para poder desbloquear un segmento y para que pueda no perder su cliente un espacio, pues teníamos la suficiente flexibilidad para no hacer que una ciclovía se vuelva traumática. Lo peor que puede suceder en sus ciudades, amigas y amigos, en nuestras ciudades, es que empecemos a hacer ciclovías que generen traumas en la gente. Ciclovías que lleguen a ser obras tan, digamos, o tan poco socializadas que lo que, lejos de que queramos que ocurra, que es que a la gente le guste una ciclovía, estemos ocasionando más bien una resistencia. Por eso, cada vez que hacemos mal una planificación y no socializamos, creamos en la conciencia de la gente un trauma que es muy difícil de sacarlo. Perfecto. Queremos decirle a usted, doctor, y a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven a través de esta plataforma, tenemos casi como 430 personas, imagínese usted, viéndonos en este momento, así que agradecemos a todas aquellas, 436 para ser exactos. Les pedimos que tanto las preguntas como las respuestas sean como concisas y cortas para poder dar oportunidad a todas las personas que preguntan. Excelente presentación, doctor. Les saluda María José Duque.
Efectivamente, la nueva ley de tránsito le ha dado una prioridad al peatón en la pirámide de movilidad. Sin embargo, al caminar por mi ciudad, me pregunto si los proveedores de servicios de señalización siguen el reglamento técnico ecuatoriano. Los GATS tienen claro qué tipo de normalización técnica de señalética se debe usar. Veo, por ejemplo, que la señalización en mi ciudad no nos dice todavía, parece que es Guayaquil, en mi ciudad simplemente no es amigable con el peatón y por ende con el biciusuario. Esta es una barrera que impide el aumento de una movilidad sostenible. Totalmente, totalmente, Sandy. Esto es una verdad. Lo que dice nuestra amiga María José es totalmente cierto. Una mala señalización lo que hace es desincentivar el uso del viario. Cuando nosotros tenemos buena señalización horizontal y vertical, cuando sabemos, fíjense desde lo elemental, cuando tenemos un letrero de una mecánica de bicicletas, una vulcanizadora, hasta eso es elemental para un biciusuario dentro del viario. Cruces amigables, pasos peatonales creativos y dependiendo además de qué material se utilice, ¿no? Hay muchas veces que el material de la señalización no es el adecuado para poder trabajar en temas de movilidad activa. Concuerdo al 100% con lo que nos acaba de decir nuestra amiga y más bien ahí es la reflexión para los municipios. Muchas veces destinamos recursos para señalizar todo, excepto para nuestros principales actores de la movilidad como son el peatón y el biciusuario. Bueno, es importante, también dice el doctor, ¿habrán sanciones para aquellas personas que no respeten las ciclovías? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No está por demás decirle aquí nuestra anfitriona institución que nos ha invitado a este foro, como es la Comisión de Tránsito del Ecuador, ya en esta misma semana de la movilidad en los diferentes espacios, nos ha conversado justamente sobre no solo los derechos, sino los deberes que tienen los biciusuarios. Hay contravenciones de tránsito que están enfocadas al respeto de los carriles exclusivos y dentro del Código Orgánico Integral Penal efectivamente que se sanciona el abuso o el parquearse indebidamente dentro de estos espacios dedicados al peatón y al biciusuario. ¿Cuáles son las garantías que deben tener los biciusuarios para circular? Solo veo señalización horizontal y delineadores. ¿Cuál es la seguridad? Nos pregunta un amigo, Luis. Bueno, fundamentalmente la mejor garantía que puede tener una sociedad culta, una sociedad encaminada a estos temas es un conductor formado y debidamente sensibilizado con la realidad de los biciusuarios y de los peatones. Es el elemento más importante de todos. El momento en que lleguemos a sensibilizar a un conductor de que tiene que detenerse y que tiene que tener preferencia a un biciusuario o un peatón en cualquier sitio de una ciudad, vamos a entender qué es el respeto al peatón. Yo aquí simplemente como un ejemplo, en los Estados Unidos, cuando un peatón pone un pie en la calzada, automáticamente los vehículos se detienen. Si usted hace esto en nuestro país, en muchas calles, probablemente le pisen el pie. Así, permíteme hacerle una pequeña analogía a manera de broma, pero tenemos que pasar a ser una sociedad culta y la mejor garantía está en conductores verdaderamente capacitados, formados y sensibles ante la realidad del biciusuario y del peatón. Muy buenas noches, doctor. Le saluda Andrés Arellano. Me parece perfecto la nueva ley de tránsito, tanto por la seguridad del peatón y los biciusuarios. Y sería importante impartir como más charlas, más motivación para los usuarios sobre esta nueva ley que todavía desconocemos, pero que se debería impartir para tener más seguridad toda la sociedad. Totalmente. Y como parte de la política pública, yo les decía, es muy importante que ustedes revisen qué es lo que dice nuestra ley de tránsito hoy por hoy. Y las ordenanzas que se han construido en varios cantones son muy importantes porque han rescatado estos foros de la movilidad activa. Los foros de la movilidad activa tienen que constituirse como ejes constantes de una sociedad. La institución pública, el municipio, sus y nuestros municipios tienen que trabajar en foros todo el año sobre la movilidad activa. De hecho, tienen que instituir el foro como se lo hizo en la ordenanza del Cantón Cuenca, por supuesto, en donde un foro tiene que ser activo. Ahora,
de lo dicho en una normativa a lo práctico, ahí viene la responsabilidad de la administración pública, porque es la autoridad pública la que tiene la obligación de aglutinar esto y generar la suficiente convocatoria y la credibilidad, lógicamente, para generar estos espacios de diálogo constantes y la comunicación crítica, estas comunidades críticas importantes que lo que hacen es generar mucha conciencia, eso sí, de forma educada, ordenada, consciente, y sin caer, obviamente, en extremismos ni en abusos que muchas veces suelen darse también dentro de estas actividades. Estimado doctor, muy buena su presentación. Gracias por estar acá. Se supone, nos pregunta, que los GATS debían tener la revisión técnica y qué sucede con aquellos que todavía no la implementan. Bueno, en realidad el enfoque de la Agencia Nacional de Tránsito de esta administración está concretamente en que la revisión técnica vehicular sea un estándar obligatorio a nivel nacional. Sin embargo, vean ustedes que esta nueva ley abre algunas posibilidades que se van a dar en el país. Hay muchos municipios que ni de lejos tienen la capacidad económica para montar un centro de revisión técnica vehicular. Muchos municipios de más de 220 que existen en el país, ¿no es cierto?, que tienen un obstáculo, un impedimento de poder asociarse por factores políticos, geográficos, y que les impiden hacer un asocio, un consorcio, una mancomunidad con otros municipios. En otros, el parque automotor es tan pequeño que es imposible que un aliado privado pueda ver un negocio para hacer una alianza público-privada con el GAD. Es decir, hay municipios que muy difícilmente llegarán a tener la revisión técnica vehicular. ¿Qué sucede con estos municipios de acuerdo a la nueva ley? La nueva ley de tránsito establece que para estos casos en donde concurran estos tres elementos que son falta de capacidad económica, falta de capacidad asociativa por estos factores y falta, obviamente, de incentivos para que pueda darse una alianza público-privada, se puede autorizar a talleres autorizados dentro de estos municipios, siempre que cumplan con la normativa técnica que expida la ANT. Ya estamos trabajando en esa normativa. No vayan a pensar que vamos a autorizar a cualquier centro para que haga revisión técnica vehicular. Primero son contados los casos y luego habrá que revisar si es que todos los municipios están en esas situaciones, porque ha habido otros municipios que han hecho ingentes inversiones para contar con centros de RTV y que tranquilamente, de acuerdo con la distancia, de acuerdo con el tiempo que tengan dentro de la comunicación con otros GATS, puedan tranquilamente prestarle ese servicio a los municipios vecinos. Perfecto. Henry Choes, vamos a ir como rapidito y cortando para darle tiempo a todas. Estamos exactamente con 428 participantes. Muchas gracias a todas aquellas personas que se conectaron. Gracias, gracias por estar con nosotros. La Comisión de Tránsito del Ecuador pues ha hecho estos foros, este ciclo de conferencia con la intención de capacitar y aportar con un granito de arena una movilidad sostenible. Henry Choes pregunta, doctor, desde mi experiencia, las escuelas, colegios, universidades públicas, sobre todo la Universidad de Guayaquil, bancos, servicios de atención público, entre otros, carecen de estacionamientos para bicicletas. Mi pregunta dice, ¿cómo se harán estos cambios para que el ciclista pueda parquear y dejar su bicicleta en un lugar seguro? Bueno, existe dentro de la ley de tránsito la obligación, escúcheme bien esto, existe la obligación para incorporar parqueos seguros dentro del territorio de los cantones. Esto hay que mapear, amigos y amigas. Ya se ha dado una experiencia en otras ciudades que, insisto, han permitido que lógicamente se hagan realidad estas situaciones que uno muchas veces ve de lejos y dice probablemente nunca se den. Pero han habido situaciones importantes, como por ejemplo la experiencia, insisto, de la colocación de cicloparqueos y de módulos de cicloparqueos con la ayuda de la parte privada. Miren ustedes aquí, únicamente como ejemplo, hemos traído lo que los titulares de la prensa en su momento le mostraron a la ciudadanía cuando incorporábamos en la ciudad de Cuenca un proceso de 101 módulos de parqueo en sitios estratégicos de la ciudad. Y fue fundamental porque esto motivó a que los ciudadanos empiecen a trabajar en sus, obviamente a trasladarse en sus bicicletas de forma totalmente segura. Pero no solamente es el tema del aparcamiento,
y obviamente con módulos totalmente seguros en universidades, bancos, farmacias, sitios atractores de viaje de los biciusuarios, sino también, lógicamente, en una buena señalización de la urbe, en pacificación del tránsito para que pueda circular libremente en un carril compartido el biciusuario, como pueden ver ustedes en la gráfica, y adicionalmente a aquello en las prácticas que tenían que ver con las buenas prácticas de capacitación y formación que se daban dentro del GADA. Bueno, saludos, una iniciativa importante de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Felicitaciones, nos dice Francisco Franco. Gracias a la CTE por organizar este tipo de eventos. Pregunta al doctor, ¿es importante educar siempre al peatón y conductor para no sancionar después? Señor director de la ANT, ¿en qué situación se encuentra el trámite de autorización de transporte por cuenta propia según la reforma vigente de la Ley de Tránsito? Bueno, hay en todas las modalidades, tipos y clases de transporte dentro de nuestro país se están realizando distintas reformas y por supuesto todas ellas se enfocan a que las nuevas disposiciones de la ley puedan estar mucho más desglosadas y consten así dentro de las especificaciones que realiza la ANT. Con respecto a la cuenta propia, es muy importante decirles que ya con la nueva ley de tránsito se existe, o más bien dicho, se da la posibilidad de que el transporte por cuenta propia de personas cuente con una autorización de la ANT y en cuanto a la cuenta propia para bienes, exista el control por parte de los agentes de tránsito, vigilantes de la Comisión de Tránsito, Policía Nacional, para que constaten que el vehículo efectivamente le pertenezca a esa persona natural o jurídica y de que los bienes que transporta esa unidad le pertenezcan a esa persona. De ningún momento el transporte por cuenta propia puede empezar a cobrar valores para transformarse en un transporte comercial. Eso está definitivamente prohibido y obviamente se respeta las condiciones de la ley en ese sentido para que no se afecte a las modalidades tanto del transporte público como el transporte comercial. Perfecto. Sabemos que usted tiene una reunión, no le vamos a quitar mucho tiempo. Usted ya participó en el concurso de la CTE Ecuador para llevarse un scooter, una bicicleta, para llevarse un orden de comida. ¿Participó en el concurso, doctor? Este instante me voy a inscribir, querida Sandy. Gracias. Perfecto, entonces tendrá que participar en eso. Tenemos varias preguntas, mi querido doctor. Vamos a hacerlo una solo, uniendo quizá algunas de ellas y terminamos este webinar para que también usted pueda ir a su agenda y queremos simplemente decirlo. Acá dicen, hay temas importantes de capacitación que deben reforzarse. Estas capacitaciones para los bici usuarios serían importantes. Además, ¿qué proyectos, de acuerdo al sistema de transporte público para bicicletas, deberían existir en los gobiernos autónomos descentralizados? Hemos hecho quizá una recopilación de varias inquietudes. Bueno, sin duda, y ahí está justamente la temática del día de hoy, Sandy, la construcción de la política pública. Son los municipios de este rato los que tienen un enorme desafío porque son los gobiernos de cercanía. Y el gobierno de cercanía, a diferencia de la Agencia Nacional de Regulación, que obviamente es la que dicta una política o regulaciones nacionales, tienen la necesidad de empezar a trabajar en estos parámetros, en estos factores que hemos conversado dentro de lo que vamos a manifestar hace un segundo. Ahora, no se olviden que la participación y el respeto al peatón y al biciusuario hoy es parte de los cursos de capacitación para la obtención de la licencia de conducir como para la renovación. Ahora es obligatorio, por ejemplo, que se incluya el estudio del manual del respeto al biciusuario que expida la ANT. Estamos trabajando este rato en un manual, ya estamos construyéndolo participativamente, cualquier aporte siempre va a ser válido desde la sociedad, pero ya en pocos días más tendremos un manual para que sea entregado a todas las escuelas de conducción, tanto profesionales como no profesionales, y sin duda será un manual que lo distribuyamos pública y gratuitamente a toda la población para que conozcamos los deberes, derechos, pero también las obligaciones de los biciusuarios y peatones. Cuidado con pensar de que únicamente hay derechos en este país, porque tenemos que tener siempre un respeto mutuo entre los diferentes actores de la movilidad, sin que quede nada impune, sin que quede nada vacío,
y que empecemos a trabajar también en los incentivos que les mencioné hace unos minutos. Perfecto. Queremos agradecer a ustedes, no sin antes decirles que por la gran acogida que hemos tenido, querido Adrián, de este concurso de la Comisión de Tránsito del Ecuador y con todas las gestiones que ha hecho el abogado Carlos Valareso, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, de la CTE, hemos extendido este concurso hasta el día lunes, de modo de que usted sí puede ingresar y que toda la gente de la ANT también ingrese, puede ganarse un scooter, puede ganarse una bicicleta y también una orden de comida por el tema de la semana de movilidad, así que no se lo pierda. Agradecemos a todos ustedes, a las 420 personas que en estos instantes nos están escuchando y viendo. Gracias, muy buenas noches. Gracias a usted. Gracias, Sandy. Simplemente despedirme de ustedes y agradecerles por la invitación, decirles que me siento muy contento, muy orgulloso de que la Comisión de Tránsito del Ecuador, esta entidad hermana de nosotros como ANT, empiece a generar estos diálogos tan necesarios. Yo antes no había realmente visto a una entidad como la CTE que esté trabajando en la Semana de la Movilidad, tal y como lo están haciendo ustedes, y me permito felicitarle a usted. Un saludo caluroso y cariñoso a Carlos Valareso, que se encuentra al frente de la CTE, y decirles que avancen en ese camino, porque esa es la línea de la prevención, del diálogo, y sobre todo ver que están bien encaminados. Me alegra mucho ver que avance así la CTE. Un abrazo. Perfecto. Un abrazo a todos ustedes. Gracias. Muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana.